Imagínate entrando en un gran salón medieval, con velas titilando y el fuego crepitando en la chimenea. El aroma de carne asada se extiende por el aire mientras escuchas risas y música de laúd al fondo. Alrededor de una mesa enorme, las copas y jarras se alzan constantemente para brindar, mientras que los vasos de vino y las jarras de hidromiel son pasadas entre los invitados. Este es el escenario de un banquete medieval, y la bebida no solo era una opción agradable durante las comidas, sino que era esencial para la experiencia de la época. La bebida era tan central que no se trataba solo de placer. En la Edad Media, la bebida también era un medio de supervivencia. El agua disponible en las ciudades y aldeas a menudo no era segura debido a la contaminación, por lo que la gente recurría a las bebidas alcohólicas que, al ser hervidas en el proceso de fabricación, eliminaban las bacterias dañinas. La cerveza y el vino, aunque menos fuertes que los que consumimos hoy en día, eran más seguros que el agua en muchos casos. La mayoría de los banquetes se caracterizaban por excesos. Las mesas siempre estaban llenas de carne, pan, queso y, por supuesto, grandes cantidades de bebida. Las fiestas no solo trataban de comida, giraban en torno al consumo excesivo de alcohol. Esto no se veía como algo negativo, sino como una forma de celebrar la vida y mostrar estatus social. Imagina lo difícil que sería seguir el ritmo de la cantidad de bebida que tendrías que consumir durante estos eventos. La cerveza puede haber sido más ligera, pero ¿el vino? Ese sí que era lo suficientemente fuerte como para derribar a cualquiera, y eso sin contar los efectos devastadores de una resaca medieval. Así que antes de acomodarte, tómate un momento para disfrutar del vídeo y suscribirte al canal, pero solo si realmente te gusta lo que hago por aquí. Cuéntame desde dónde estás viendo y qué hora es por allá. Ahora apaga las luces. Tal vez enciende un ventilador para un suave sonido de fondo y prepárate para el viaje de hoy. Beber en la Edad Media no era solo una actividad social, sino un ritual fundamental que impregnaba todos los aspectos de la vida. Entre las celebraciones, los rituales religiosos y hasta las prácticas curativas, la bebida era esencial. A lo largo de esta historia, exploraremos cómo la bebida estaba presente en todos los sectores de la sociedad medieval, con la nobleza y el clero, así como los plebeyos, bebiendo grandes cantidades. Pero no te engañes, probablemente no sobrevivirías a una de esas fiestas. Ahora que ya te has imaginado en el corazón de una fiesta medieval, es hora de entender por qué beber estaba tan entrelazado en la vida cotidiana de la Edad Media. No era solo una cuestión de diversión o estatus, como vimos, sino una necesidad. El alcohol estaba presente en prácticamente todos los aspectos de la vida social y religiosa, con implicaciones mucho más allá del simple placer de una bebida fría. En la época medieval, el agua no era precisamente la opción más segura. Las fuentes y pozos de agua a menudo estaban contaminados por heces y otros desechos, algo que la medicina de la época no sabía cómo evitar. Por lo tanto, beber agua podría fácilmente resultar en enfermedades, como cólera o disentería. Pero cuando se trataba de alcohol, el proceso de fermentación o destilación servía como una forma de purificación. Los vinos y cervezas eran una solución práctica y en muchos casos más segura que el agua, lo que hacía que el alcohol no solo fuera un entretenimiento, sino también una estrategia de supervivencia. Las festividades en castillos y aldeas a menudo comenzaban con una gran comida y la bebida era la estrella del evento. Había una gran variedad de opciones, desde la hidromiel dulce y espumosa hasta vinos hechos con diversas frutas. No era raro que la gente bebiera vaso tras vaso de vino y cerveza durante estas fiestas, especialmente porque la bebida no solo se consumía como acompañante de la comida, sino que también ofrecía una forma de reforzar la socialización. Imagina ahora que estás en una de estas fiestas. Ya has tomado una buena cantidad de hidromiel, lo que te está haciendo sentir más ligero, más confiado, más social.
Eso es exactamente lo que proporcionaba el alcohol, la sensación de estar más integrado, de ser parte de algo más grande. Pero claro, no solo las personas comunes bebían. Los nobles también se entregaban a esta práctica y solían tener acceso a bebidas de mejor calidad, como vinos importados y mezclas exóticas que estaban prohibidas para las clases más bajas. Aquí, el consumo de alcohol se convertía en una afirmación de estatus, y quien tuviera las mejores bebidas ciertamente estaría en el centro de atención. En algunas fiestas, incluso existía una competencia implícita entre los invitados. ¿Quién bebía más y con más elegancia? ¿Quién podía aguantar más tiempo sin caer de cara al suelo? Los historiadores aún debaten si las competiciones de bebida eran realmente un pasatiempo común o si fueron exageradas en las crónicas de la época. Pero una cosa estaba clara: los banquetes medievales, con su abundancia de bebida, eran momentos de afirmación social, donde la habilidad para beber era casi tan importante como lo que vestías o comías. ¿Pero qué hay de la salud? Créelo o no, el alcohol en la Edad Media no solo era un medio de diversión, sino también un remedio. Para los médicos de la época, bebidas como vino, cerveza e hidromiel tenían propiedades curativas. No era raro que la gente usara estas bebidas para aliviar dolores de estómago, problemas digestivos e incluso heridas. Algunos incluso creían que el alcohol ayudaba a purificar el cuerpo y el alma, lo cual, por supuesto, formaba parte de una visión del mundo muy diferente a la que tenemos hoy. De hecho, muchas recetas médicas de la época incluían alcohol como ingrediente principal, y en algunos casos, los médicos recomendaban una buena dosis de vino tinto para mejorar la circulación o ayudar a calentar la sangre. Los remedios pueden haber sido cuestionables, pero en esa época se trataban con seriedad, y el alcohol se veía como una parte crucial del tratamiento. Tal vez, si estuvieras en la Edad Media y sintieras malestar, tu médico medieval te habría recetado una buena copa de vino. No era tan diferente de cómo algunas personas todavía recurren al alcohol para calmarse hoy en día, pero, claro, no todo eran festividades y remedios en el reino de las bebidas medievales. Como cualquier buen historiador sabe, todo gran imperio de bebidas también trae sus consecuencias. A medida que la noche avanzaba y las copas se alzaban nuevamente, las posibilidades de problemas aumentaban. Si no tenías cuidado con el consumo, podrías rápidamente verte cayendo de cara al suelo o, peor aún, involucrarte en una pelea. Después de todo, con tantas bebidas en circulación, no todos lograban mantener la compostura. Al final, la bebida era mucho más que simple consumo. Era una parte integral del tejido social medieval, una forma de que las personas se conectaran, celebraran e incluso sanaran. Pero, como en cualquier fiesta, el secreto estaba en el equilibrio. Y, como habrás notado, equilibrio y fiesta medieval no combinan exactamente. La Edad Media, como ya te podrás imaginar, no era solo una época de fiestas interminables de banquetes y copas de vino. También era un tiempo de gran espiritualidad y devoción, donde las festividades religiosas ocupaban un lugar destacado en la vida de las personas. Y como muchas otras prácticas sociales, estas festividades religiosas tenían una fuerte conexión con el consumo de alcohol, con rituales que, de alguna manera, ampliaban el papel de la bebida en la sociedad medieval. Uno de los ejemplos más fascinantes de cómo la religión y el alcohol se entrelazaban en la Edad Media era la celebración del Corpus Christi. Esta fiesta, que conmemoraba la presencia del cuerpo de Cristo en la Eucaristía, era una de las más grandiosas del calendario religioso medieval. Las calles se adornaban, las iglesias se preparaban para largas misas y procesiones, pero para muchas personas el punto culminante no era la espiritualidad, sino las celebraciones posteriores, que implicaban grandes banquetes y consumo de alcohol. Podría parecer irónico que una fiesta religiosa de tal magnitud estuviera marcada por un consumo tan excesivo de alcohol, pero esa era la paradoja medieval. Para el hombre medieval,
La vida religiosa estaba llena de rituales en los que el vino tenía un papel central. En las misas, el vino se usaba para simbolizar la sangre de Cristo, y fuera de las iglesias, seguía siendo la bebida que unía a las personas en celebración. Lejos de ser algo raro, beber durante el Corpus Christi era prácticamente una norma social, y la idea de beber hasta el límite era vista con una mezcla de respeto y alegría. Como dicen algunos historiadores, era casi como si la bebida tuviera una función espiritual de purificación o de acercamiento a lo divino. Para muchos, el exceso era una forma de acercarse a las fiestas sagradas, y el alcohol servía como vehículo para esa experiencia. Durante el Corpus Christi, el alcohol no solo se usaba en las fiestas, sino también como parte de los propios rituales religiosos. La ceremonia eucarística, que involucraba el vino como parte del sacramento, reflejaba la fusión de lo sagrado y lo profano. Y las fiestas posteriores, regadas de vino y hidromiel, eran una continuación de esa fusión, donde las fronteras entre la vida cotidiana y la experiencia religiosa se desdibujaban. Era una celebración de la vida y la fe, pero también una forma de indulgencia en las bebidas, una práctica ampliamente aceptada por la sociedad de la época. Imagina que estás participando de esta celebración. El altar está decorado, la misa termina, y poco después te encuentras en un banquete con copas de vino fluyendo libremente. Las mesas están cubiertas de carne asada, pan fresco y quesos, mientras que la bebida parece no acabar nunca. Las personas a tu alrededor se entregan a la alegría del momento, elevadas por una sensación de comunidad, pero también por ese vino fuerte y dulce que hace que los problemas del día a día desaparezcan. La fiesta continúa hasta el amanecer, con una mezcla de risas y cantos, y el vino siendo la constante que une a todos los participantes. Esta fusión entre religión y alcohol, que puede parecer un poco chocante para nosotros hoy en día, era solo otra parte de la vida medieval. Mientras que el mundo moderno a menudo separa la fe y el placer mundano, en la Edad Media ambas esferas estaban profundamente conectadas. El vino se veía como algo más que una simple bebida. Tenía un valor simbólico, un poder transformador. En el contexto de las festividades religiosas como el Corpus Christi, el alcohol era la clave para un tipo de trascendencia social y espiritual. Lo que para nosotros sería considerado excesivo o incluso inapropiado, era en realidad una expresión de fe y devoción en la época medieval. Además, los festivales religiosos como el Corpus Christi también ofrecían una oportunidad para que la población común se mezclara con la nobleza, en un espacio donde todos estaban igualmente borrachos y por lo tanto más propensos a interactuar. Si estuvieras allí, tal vez notarías que, en medio de los banquetes y cánticos religiosos, la barrera social que separaba a los ricos de los pobres se desdibujaba un poco. Después de todo, nada une más a las personas que una buena dosis de vino. Los historiadores aún debaten el impacto de estos eventos en la sociedad medieval. Algunos argumentan que las fiestas religiosas como el Corpus Christi eran una forma de control social disfrazada de celebración. Después de todo, en una sociedad marcada por la desigualdad, ¿qué mejor para mantener a las personas sumisas y felices que una buena fiesta regada de alcohol? Otros, sin embargo, creen que estas celebraciones eran una verdadera expresión de la fe del pueblo, un reflejo del deseo de conectarse con lo divino a través de un momento de placer. Pero sea cual sea la interpretación, una cosa es cierta: beber durante el Corpus Christi era parte del ritual social y espiritual de la época. Para los medievalistas, el alcohol era mucho más que una simple bebida, era un símbolo de comunión, fe y celebración. Y si estuvieras presente, probablemente estarías celebrando junto a ellos, embalado por el vino y el espíritu de la época. Ahora que ya estás inmerso en las grandiosas celebraciones religiosas de la Edad Media, es hora de explorar un aspecto aún más intrigante del consumo de bebidas: el papel que los caballeros y las órdenes religiosas, como los templarios,
desempeñaban en esta cultura de la bebida. Puede que pienses que los caballeros eran solo figuras de combate y honor, pero, en realidad, muchos de ellos tenían rituales muy peculiares que involucraban el consumo de alcohol, especialmente vino, como parte de sus ceremonias espirituales y sociales. Los templarios, una de las órdenes militares más famosas de la Edad Media, son un ejemplo claro de cómo el vino y otras bebidas alcohólicas estaban profundamente entrelazados con rituales religiosos y de fraternidad. Fundados a principios del siglo XII, los caballeros templarios se dedicaban a proteger a los peregrinos cristianos en Tierra Santa, pero también llevaban una vida religiosa llena de rituales secretos. Y entre esos rituales, el consumo de vino jugaba un papel importante. Para ellos, el vino no solo era un elemento de celebración, sino una forma de consagración. Puedes imaginar la escena. Una mesa de madera oscura, iluminada por velas titilantes, con caballeros en sus túnicas rojas y blancas sentados alrededor. La bebida fluye libremente mientras comparten historias de batallas y rezan juntos, fortaleciendo su hermandad con cada sorbo. El vino, como símbolo de la sangre de Cristo, se convierte en un lazo espiritual entre ellos. No era raro que el vino fuera consagrado como en las ceremonias religiosas y bebido como un acto de consagración personal y grupal. Para los templarios, beber juntos era una forma de fortalecer su vínculo y su conexión con Dios, en un ambiente de devoción y fraternidad. Pero no pienses que los templarios eran los únicos con una conexión espiritual con el vino. Otras órdenes religiosas, como los monjes, también veían el vino como una parte fundamental de sus rituales diarios. En los monasterios, el vino se consumía no solo en las misas, sino también como una manera de celebrar las bendiciones de Dios y crear un ambiente de comunidad. Los monjes, además, eran responsables de producir una variedad de vinos en sus tierras, lo que los convertía en prácticamente los maestros de la viticultura medieval. Esta producción no era solo una actividad comercial, se veía como un acto espiritual de colaboración con la naturaleza y con Dios. Claro, el vino también tenía un papel de prestigio. El consumo de vinos especiales o de alta calidad en las celebraciones de la nobleza no era solo una forma de placer, sino una manera de exhibir poder y riqueza. El vino, al igual que las armas y las tierras, se convertía en un símbolo de estatus. Los nobles gastaban grandes cantidades adquiriendo los mejores vinos, que a menudo eran importados de otras regiones. Durante banquetes y festividades, el vino representaba tanto un símbolo de riqueza como una herramienta de socialización y demostración de prestigio. Sin embargo, a un nivel más mundano, la bebida también estaba presente en las reuniones de los nobles y caballeros para resolver cuestiones políticas o estratégicas. Las discusiones más importantes, como las que trataban de alianzas, guerras o disputas de tierras, se realizaban frecuentemente con vino. El alcohol ayudaba a relajar el ambiente y hacía que los participantes se sintieran más cómodos para negociar. No sería raro que, mientras los caballeros y nobles discutieran el futuro del reino, el vino ayudara a suavizar las palabras y calmar los ánimos. Históricamente, existe una visión ambigua sobre estos rituales que involucran vino. Algunos historiadores sugieren que la práctica de beber no solo era un momento de hermandad y unión, sino también una forma de control social, una manera de forjar lazos de lealtad y mantener el statu quo entre los caballeros y la nobleza. La bebida se convertía, así, en un instrumento de poder usado tanto para fines espirituales como para fines políticos. Debes estar pensando, si yo estuviera allí, ¿cuál sería mi papel? Bueno, en una época donde la bebida era central para todas las celebraciones y rituales, probablemente te verías involucrado en la práctica de beber como una forma de interacción social. Ya sea en una mesa de banquete en el castillo o participando de un ritual religioso en el monasterio, el vino y otras bebidas eran una manera de crear vínculos, establecer confianza
e incluso resolver conflictos. Para la sociedad medieval, no había momento más adecuado para confraternizar que cuando todos estaban reunidos en torno a una copa de vino. Sin embargo, las consecuencias del consumo de alcohol entre los templarios y otros miembros de la nobleza y el clero no siempre eran tan simples. A pesar de ser un lazo de unión, el exceso de bebida también podía ser una puerta abierta a comportamientos destructivos, que se manifestaban en peleas, escándalos y malentendidos. El vino podía unir a las personas, pero también tenía el potencial de transformar las reuniones en situaciones descontroladas. Y como puedes imaginar, esto podría resultar en serios problemas para quienes estaban en una posición de poder. Si hubieras participado en uno de esos encuentros, es posible que, entre un sorbo y otro, algo inesperado pudiera ocurrir. Tal vez una discusión acalorada sobre una herencia o una disputa por el liderazgo se resolvería de la manera más diplomática posible, con vino, por supuesto. Ahora que ya ha sido transportado a los banquetes de caballeros y fiestas religiosas, vamos a echar un vistazo al otro lado de la moneda, donde el alcohol también jugaba un papel importante, pero de una manera más exclusiva y refinada. Estamos hablando de la nobleza medieval, que, a pesar de tener muchos privilegios, también lidiaba con una forma de consumo de alcohol que no era nada menos que lujosa. Aquí el vino no era solo una bebida, era una expresión de estatus y poder. Cuando piensas en un banquete de la nobleza medieval, imagina una larga mesa de madera decorada con tapices y adornos lujosos. Los invitados están vestidos con sus mejores ropas, con tejidos finos y bordados de oro, y el vino, como no podría ser de otra manera, es el centro de atención. Pero no estamos hablando de cualquier vino. El vino que circula entre los nobles de la época era, a menudo, hecho con uvas cultivadas en viñedos exclusivos y, en algunos casos, importado de regiones distantes. Este vino de alta calidad no era accesible para la mayoría de las personas. De hecho, solo la nobleza podía permitirse beber el mejor vino, mientras que los campesinos y plebeyos hacían lo posible por conformarse con cervezas más simples o vinos baratos. Probablemente al participar en una de estas fiestas, notarías que cada copa de vino era tratada casi como un símbolo de riqueza y prestigio. En muchos casos, el vino se servía de manera ceremoniosa, con los sirvientes trayendo las botellas con gran solemnidad, y las copas se llenaban con un líquido de color rojo rubí. Una bebida tan rica y sabrosa que solo podría considerarse digna de la nobleza. El vino se servía en copas de cristal o plata, y cada sorbo era un acto de ostentación, una forma de mostrar que formabas parte de la élite de la sociedad medieval. Pero claro, el vino no era la única bebida que destacaba en la nobleza. El hidromiel, hecho de miel, agua y levadura, también era una bebida popular entre los ricos. La principal diferencia entre el hidromiel y otros tipos de bebidas alcohólicas, como la cerveza, era que el hidromiel solía ser más dulce y más alcohólico, lo que lo hacía aún más valorado. El hidromiel era a menudo considerado una bebida real y era común en las fiestas de la nobleza y celebraciones especiales. Se podría decir que el hidromiel era el champán medieval, una bebida reservada para los momentos de mayor fiesta y celebración. Sin embargo, las fiestas de la nobleza no solo se trataban del consumo de bebidas finas y raras. También eran una oportunidad para que la nobleza mostrara su hospitalidad y generosidad. Imagina estar en una de estas fiestas, donde la bebida nunca se acaba y la comida parece abundante. El servicio es impecable, con sirvientes corriendo de un lado a otro, asegurándose de que ninguna copa quede vacía y que las mesas estén siempre reabastecidas con carne asada, panes y frutas. Las conversaciones giran en torno a temas como políticas de guerra, alianzas matrimoniales y, por supuesto, la mejor manera de cuidar sus propiedades. Lo que realmente diferencia estos banquetes de otros eventos de la época es la forma en que la bebida
ayudaba a moldear las relaciones sociales. Los banquetes no solo eran momentos de diversión, eran momentos de política, negociaciones y, en algunos casos, hasta manipulaciones estratégicas. Los nobles usaban estos eventos para formar alianzas, resolver disputas y solidificar su posición en la jerarquía social. Y el alcohol, siendo uno de los elementos centrales de estos encuentros, ayudaba a suavizar las tensiones y promover un ambiente donde los negocios podían realizarse con más facilidad, o al menos con más diplomacia. Para los nobles, la bebida se convertía en una herramienta política, así como una manera de mantenerse en la cima de la cadena social. La manera en que bebías, el tipo de vino que bebías e incluso la cantidad de bebida que consumías podía decir mucho sobre tu estatus en la sociedad. Un noble que bebiera un vino raro o caro sería visto como alguien de alto prestigio, mientras que alguien que bebiera vinos de calidad inferior podría ser considerado menos importante, aunque no fuera el caso. Los banquetes, por lo tanto, eran una arena donde el alcohol no solo era una forma de placer, sino un símbolo de poder y control. La nobleza medieval sabía que, al consumir las mejores bebidas, estaba señalizando su estatus social y su importancia en el reino. Además, estas bebidas ayudaban a cimentar alianzas y consolidar amistades entre las familias más poderosas. La bebida era una herramienta, una moneda social y un marcador de posición en el complejo juego de poder de la Edad Media. Sin embargo, a pesar de todo el glamour y la pompa que rodeaban el consumo de alcohol en la nobleza, las consecuencias del exceso aún eran evidentes. Aunque era una práctica socialmente aceptada beber hasta la embriaguez durante las fiestas, esto no significaba que no hubiera problemas asociados con este consumo. El abuso de alcohol, como en cualquier época, podría llevar a comportamientos agresivos, caídas de prestigio e incluso a la desintegración de alianzas importantes. Si tú, como noble, te entregabas al consumo excesivo, podrías fácilmente ver tu reputación manchada o perder la simpatía de otros miembros de la corte. Por eso, incluso en un mundo donde el alcohol reinaba, había límites no hablados, y el equilibrio era fundamental para mantener la posición social. A medida que nos adentramos en el impacto cultural del alcohol en la Edad Media, no podemos ignorar una de las facetas más misteriosas y fascinantes de este periodo: el papel de las bebidas en rituales místicos y mágicos. ¿Alguna vez te has preguntado si había algo más en la bebida medieval que solo un medio de socialización y diversión? Créelo o no, muchos creían que ciertos tipos de bebidas alcohólicas tenían un poder casi sobrenatural y eran utilizadas en prácticas espirituales o incluso mágicas. El hidromiel, por ejemplo, no era solo la bebida preferida de la nobleza y los guerreros. Para muchos, era una bebida de conexión con los dioses y con lo sobrenatural. Conocido como bebida de los dioses en muchas culturas, el hidromiel estaba asociado con rituales de fertilidad e incluso con encantamientos de amor y protección. Los vikingos, por ejemplo, tenían la creencia de que el hidromiel era la clave para obtener sabiduría y fuerza. Se decía que la bebida era un regalo divino, un medio para recibir bendiciones. Para los druidas, que eran conocidos por sus prácticas místicas en las tierras celtas, el hidromiel tenía una connotación casi sagrada y su consumo estaba envuelto en misterios y rituales secretos. A lo largo de la Edad Media, el uso de bebidas alcohólicas en rituales místicos era bastante común. Los alquimistas, que estaban adelantados a su tiempo en términos de ciencia y ocultismo, usaban bebidas alcohólicas como herramienta en sus experimentaciones y rituales. El alcohol era visto como un vehículo para liberar el espíritu de una sustancia y transformarla en algo nuevo y mágico. Se creía que el alcohol tenía la capacidad de alterar la percepción de la realidad, ayudando a los practicantes a conectarse con fuerzas invisibles y la trascendencia espiritual. Si fueras parte de una comunidad mística medieval, tal vez serías invitado a participar en un ritual que involucrara vino o hidromiel.
Imagina que estás en un bosque oscuro con la luz de las velas titilando alrededor, mientras una figura enigmática murmura palabras antiguas en un idioma desconocido. Te sientas en círculo, sosteniendo una copa de hidromiel, preparado para entrar en un estado de conciencia alterada. El objetivo de este ritual no era solo beber por beber, sino utilizar la bebida como medio para alcanzar algo más grande, una visión, una revelación o incluso una experiencia divina. Los historiadores aún discuten hasta qué punto estos rituales místicos eran realmente realizados de forma sincera, o si eran simplemente una forma de entretenimiento. Algunos argumentan que muchas de estas prácticas fueron exageradas por mitos e historias populares, mientras que otros creen que los rituales de bebidas místicas tenían un valor real en la vida religiosa y espiritual de las personas de la época. Lo que es cierto es que, para muchos, el alcohol tenía un poder mágico, un poder de transformar la realidad y conectar lo mundano con lo divino. Además, la bebida también estaba asociada a prácticas de curación espiritual. Era común que los monjes, conocidos por su trabajo en los monasterios, prepararan pociones o elixires alcohólicos, que según la creencia popular tenían el poder de curar enfermedades físicas y espirituales. Estos remedios generalmente se hacían con hierbas y otros ingredientes que, mezclados con vino o cerveza, creaban una especie de medicina medieval. Si fueras un peregrino o un enfermo, podrías recurrir a estos elixires en busca de curación. Sin embargo, no te engañes. La cura no siempre estaba garantizada. Lo que los monjes llamaban cura podría tener más que ver con aliviar el alma que con sanar el cuerpo. Pero incluso con estas creencias misteriosas, las cosas no siempre eran tan esotéricas. El alcohol era, al fin y al cabo, una parte cotidiana de la vida medieval. Según algunas tradiciones, las bebidas alcohólicas como la cerveza y el vino eran consideradas poderosas porque se creía que ayudaban a mantener la salud física y mental de los individuos, proporcionando una sensación de calor, comodidad y placer. Pero lo que era aún más fascinante es que muchas de estas creencias, de alguna manera, todavía resuenan en las prácticas de hoy. En algunas culturas, el vino y otras bebidas siguen siendo utilizadas en rituales religiosos y espirituales, manteniendo viva la antigua conexión entre bebida y trascendencia. Te estarás preguntando qué tenían que ver estas prácticas mágicas y espirituales con la vida cotidiana de la mayoría de las personas. La respuesta es que, para aquellos que se dedicaban a estas prácticas, la bebida representaba más que una simple indulgencia. Era una manera de acceder a algo más allá de lo mundano, una puerta hacia lo misterioso y lo inexplicable. El uso de bebidas alcohólicas en rituales místicos y mágicos en la Edad Media no era solo una forma de divertirse, sino un intento de alcanzar algo mayor, de buscar la iluminación o incluso la protección divina. Tal vez, al participar en uno de estos rituales, te sentirías más conectado con el mundo que te rodea, más consciente de las fuerzas invisibles que, según la creencia medieval, gobernaban la vida. Pero si tuvieras un poco más de escepticismo, como la mayoría de nosotros tendríamos hoy, probablemente te preguntarías si todo ese simbolismo y rituales no eran solo una manera sofisticada de justificar el consumo excesivo de alcohol. De todas formas, una cosa es cierta: la bebida en la Edad Media no solo era sobre placer físico, tenía un significado mucho más profundo, involucrando espiritualidad, magia y el misterio de una época en la que el mundo aún estaba lleno de creencias desconocidas. Después de explorar las profundidades de los rituales místicos y la magia medieval que involucran bebidas, es hora de acercarnos a una faceta más cotidiana y accesible de la vida medieval: las tabernas y la vida social. Si vivieras en la Edad Media, especialmente en las ciudades o aldeas, la taberna era uno de los lugares más importantes para interacciones sociales, negociaciones e incluso decisiones políticas.
Estos establecimientos, aunque modestos en comparación con los banquetes de castillos, eran el corazón palpitante de la vida cotidiana para la mayoría de las personas. Imagina una noche fresca, caminando por las calles de una ciudad medieval. El sonido de risas y conversaciones llega a ti a medida que te acercas a una taberna, con la luz de las lámparas iluminando el rostro de las personas dentro. Entras, sintiendo el calor del fuego en la chimenea y el olor de carne asada y pan fresco en el aire. El ambiente es acogedor, y el ruido de las conversaciones se mezcla con el sonido de las jarras chocando unas contra otras, mientras los aldeanos y comerciantes se reúnen para beber y charlar. Aquí, la bebida no es solo una forma de socializar, sino una manera de establecer y fortalecer relaciones. En las tabernas, las bebidas más comunes eran la cerveza, el vino y, en algunos casos, una versión primitiva de lo que conocemos hoy como aguardiente. Para muchos, la taberna era el único lugar en el que podían divertirse y relajarse, lejos de las tareas diarias y las preocupaciones de la vida medieval. Para los plebeyos, que vivían una vida de trabajo arduo, esos momentos de desconexión eran muy valiosos. La bebida ofrecía una fuga de las dificultades cotidianas y proporcionaba una sensación de unión con otros miembros de la comunidad. Es en la taberna donde te encuentras con viejos amigos, haces nuevos conocidos e incluso resuelves negocios. Muchos acuerdos comerciales, alianzas e incluso negociaciones políticas fueron sellados alrededor de una mesa de taberna donde los vasos de vino o cerveza fluían libremente. Puede parecer sencillo, pero la taberna era un lugar donde la vida social medieval se desarrollaba de una manera fascinante. Las discusiones sobre precios de granos, el intercambio de noticias de la ciudad o de la corte, e incluso los chismes locales eran comunes entre las mesas. En un mundo sin internet ni periódicos, la taberna era un centro de información, donde las novedades se extendían rápidamente. Además, las tabernas también eran el lugar donde muchos entraban en contacto con viajeros y extranjeros. Si estuvieras en una ciudad concurrida, podrías encontrar fácilmente comerciantes, artesanos o incluso nobles buscando una pausa para el vino. En muchos casos, estos encuentros eran el punto de partida para intercambios culturales, lo que ampliaba las perspectivas de las personas y traía una diversidad interesante a la vida social de la época. Y, por supuesto, la bebida en las tabernas también tenía un papel importante en la formación de la identidad social. Cuando entras en una taberna, automáticamente te colocas en una posición de igualdad con los demás. Allí no había grandes distinciones entre el campesino y el comerciante, el noble y el sirviente. Todos estaban allí para beber, para socializar y para compartir experiencias. La taberna representaba un microcosmos de la sociedad medieval, donde las diferencias de clase se suavizaban por un momento y la bebida unía a las personas en torno a algo más simple, la humanidad compartida. Sin embargo, no todo era perfecto en las tabernas. Como puedes imaginar, el consumo excesivo de alcohol podía fácilmente transformar estos lugares de reunión en campos de batalla. Peleas, discusiones acaloradas e incluso violencia física eran comunes cuando el alcohol entraba en escena. Históricamente, las tabernas eran frecuentemente lugares de tumulto, donde las tensiones sociales y las frustraciones personales podían estallar. Las peleas entre diferentes grupos de personas, disputas de honor e incluso conflictos territoriales se resolvían con puñetazos e insultos, a veces con el agravante de la bebida. Esto no significa que las tabernas fueran lugares peligrosos todo el tiempo, pero el alcohol, como en cualquier sociedad, tenía el poder de exacerbar las emociones y aumentar el riesgo de conflicto. Sin embargo, también había momentos de verdadera camaradería y alegría. Era común que las tabernas organizaran competiciones de canto o juegos de azar, donde los participantes se divertían mientras bebían. Estas pequeñas competiciones eran una forma de entretenimiento accesible para todos, ayudando a crear una atmósfera de ligereza y diversión.
Pero lo que realmente hace fascinantes a las tabernas es su papel como espacios de socialización y comunicación. Los aldeanos no tenían las opciones de ocio y entretenimiento que tenemos hoy, como cines o redes sociales, por lo que la taberna se convertía en el lugar ideal para conectarse con el mundo que lo rodeaba. Aquí te enterabas de las últimas novedades, formabas amistades e incluso te metías en discusiones filosóficas, siempre con una buena bebida para acompañar. Las tabernas representaban un reflejo de la vida medieval, una mezcla de momentos de ligereza y alegría, pero también de tensión y rivalidad. Debes haber notado, entonces, que las tabernas no solo eran lugares para beber, sino centros vitales de interacción social. Eran el punto de encuentro para todos, independientemente de la clase social. En este sentido, eran más democráticas que otros espacios de la sociedad medieval, donde las jerarquías sociales eran rígidas. La taberna era un lugar donde podías, por un momento, ser simplemente uno más entre tantos, unido por el alcohol y la convivencia. Claro, con algunas peleas ocasionales para darle un toque de emoción, con las tabernas rebosando de vida social y la bebida circulando libremente entre los habitantes, es imposible ignorar el impacto que el alcohol tuvo en la vida cotidiana medieval. Sin embargo, la conexión entre el alcohol y la salud en la Edad Media no solo era un reflejo de sus usos sociales y espirituales. El consumo de bebidas alcohólicas estaba íntimamente entrelazado con la medicina medieval, y muchos creían que el alcohol no solo era una forma de placer y sociabilidad, sino también un remedio curativo esencial para el cuerpo y el alma. En ausencia de medicamentos sofisticados y técnicas médicas avanzadas, los médicos y curanderos de la época confiaban fuertemente en sustancias naturales, a menudo infundidas con alcohol, para tratar una serie de condiciones. El vino, por ejemplo, era considerado un remedio poderoso, con el cual los medievalistas creían que era posible curar desde simples dolores de estómago hasta enfermedades más graves. Para ti, viviendo en la Edad Media, sería común escuchar que una copa de vino caliente podría ayudar a aliviar un dolor de cabeza o incluso prevenir un resfriado. Estos remedios alcohólicos no se limitaban al vino. Los monjes, en particular, eran conocidos por sus habilidades en la producción de elixires y pociones medicinales, muchas veces basadas en vinos o hidromeles. Preparaban mezclas con hierbas y raíces que luego se maceraban en alcohol para extraer sus propiedades curativas. Estas pociones se vendían o se daban a los necesitados en monasterios, que eran frecuentemente el centro de curación para los habitantes locales. La práctica de usar bebidas alcohólicas para curar no solo era común, sino ampliamente aceptada. En esa época la medicina era un campo mucho más mezclado con creencias espirituales y supersticiosas, y el alcohol parecía tener la capacidad de limpiar el cuerpo de impurezas, funcionando como una especie de purificador. También encontrarías muchos remedios populares que hacían uso del alcohol, aunque con un enfoque más empírico que científico. Por ejemplo, en algunas aldeas, la gente creía que el consumo de cerveza podía ayudar en la digestión, mientras que otros consideraban el hidromiel una cura para el insomnio o problemas respiratorios. A lo largo de los siglos, muchas de estas prácticas fueron registradas y documentadas por médicos medievales, que veían la bebida alcohólica como un elixir de la vida que ayudaba a restaurar el equilibrio del cuerpo y la mente. Pero también había otro lado del consumo de alcohol con fines medicinales. La idea de que el alcohol podría curar no solo el cuerpo, sino también el alma, era una creencia bastante extendida. En una época en la que la salud mental a menudo se comprendía mal, los medievalistas creían que el alcohol ayudaba a aliviar la angustia espiritual y la melancolía. Para aquellos que sufrían de depresión o sentimientos de desesperación, una copa de vino o una copa de hidromiel no era solo una bebida, sino una forma de consuelo. Los médicos medievales a menudo recetaban vino para levantar el espíritu
ofreciendo no solo alivio físico, sino también psicológico. Sin embargo, la práctica de consumir alcohol con fines terapéuticos no siempre tuvo resultados positivos. El abuso de alcohol, como en cualquier sociedad, generaba graves consecuencias. Si la bebida no se consumía con moderación, podría conducir a una serie de problemas de salud, como enfermedades hepáticas, problemas digestivos y trastornos del sistema nervioso. Pero en la Edad Media, las nociones sobre los efectos del alcohol en la salud eran mucho más limitadas que las que tenemos hoy. La cura del alcohol no se preocupaba por los efectos a largo plazo del consumo excesivo, sino por la idea de que podía aliviar los síntomas inmediatos de varias enfermedades. Si fueras un paciente medieval, podrías estar preguntándote si ese remedio alcohólico realmente funcionaría. Imagínate bebiendo una mezcla de vino y hierbas en un monasterio, esperando que la cura para tu dolor de cabeza o fiebre llegara. La mayoría de las veces el alcohol tendría algún efecto, pero eso no significaba que fuera la solución perfecta. Sin embargo, para la mentalidad de la época, el alivio inmediato era suficiente para garantizar que las bebidas alcohólicas continuaran siendo vistas como remedios eficaces. Esto no solo moldeó la visión medieval de la medicina, sino que también consolidó la idea de que el alcohol era un ingrediente esencial en el mantenimiento de la salud. Lo interesante, sin embargo, es que el consumo de alcohol con fines terapéuticos era igualmente popular entre la nobleza y los plebeyos. Si fueras parte de la élite, tal vez tendrías acceso a una mezcla más refinada de vinos medicinales, preparados por alquimistas o médicos de la corte. Mientras tanto, los campesinos y trabajadores probablemente se contentarían con infusiones más simples, preparadas con los recursos que tenían a disposición. Aún así, todos compartían la misma creencia de que el alcohol tenía el poder de curar, ya fuera a través de vinos consagrados o remedios caseros, a base de bebidas alcohólicas y hierbas locales. Ahora probablemente te estés preguntando, ¿el alcohol podría curar? La respuesta, como los médicos de la época bien sabían, es que podía aliviar ciertos síntomas y traer alivio inmediato, pero no era una solución para problemas de salud a largo plazo. De hecho, con el tiempo, el conocimiento sobre las consecuencias del consumo excesivo de alcohol comenzó a expandirse. La Edad Media, con todas sus creencias, rituales y prácticas místicas, comenzaba a dar paso a una nueva era, donde la medicina científica se volvería más rigurosa y fundamentada. Pero por ahora, el alcohol seguía siendo una constante en la vida medieval, tanto para curar como para celebrar. El uso de alcohol en la Edad Media no se limitaba solo a la medicina, los rituales religiosos o las reuniones sociales de aldeanos y nobles. También formaba parte de una de las grandes tradiciones de la época, las celebraciones de la vida y la muerte. El alcohol, en muchos casos, estaba vinculado a rituales funerarios y prácticas de luto, un aspecto de la vida medieval que a menudo se olvida. Para los medievalistas, el consumo de bebidas alcohólicas en las ceremonias de luto tenía un propósito simbólico profundo, ayudando a marcar la transición de la vida a la muerte y permitiendo que los vivos expresaran su lamento de forma más directa y de alguna manera más tolerada. Los funerales medievales eran eventos grandiosos, frecuentemente llenos de ceremonias religiosas y rituales de despedida. En muchos casos, esos rituales incluían el consumo de bebidas alcohólicas como una forma de honrar al fallecido y ayudar a los dolientes a lidiar con el dolor de la pérdida. Las familias que podían permitirse organizar grandes fiestas funerarias ofrecían vino, cerveza e incluso hidromiel a sus invitados. No se trataba solo de entretenimiento o de celebración de la vida del fallecido. El alcohol también tenía un papel simbólico. Se creía que el alcohol ayudaba a aliviar la tristeza y a suavizar la emoción asociada con la pérdida. Imagina que, como parte de un funeral medieval, te encuentras con amigos y familiares alrededor de una mesa llena de copas de vino y platos de comida. Las lágrimas y el lamento están presentes, pero la bebida
ofrece un alivio temporal. Era una especie de cura emocional, un alivio del dolor a través de la socialización y el consuelo proporcionado por la bebida. La idea era que, al beber juntos, la comunidad expresaba su solidaridad, compartía el luto y al mismo tiempo ayudaba a suavizar los efectos del dolor y la tristeza. El alcohol, en este caso, actuaba como un bálsamo para el alma, proporcionando un espacio donde las personas podían reconectarse con la vida, incluso frente a la muerte. Esto aplica tanto a los funerales de nobles como a los funerales de personas comunes. Aunque las ceremonias de los ricos eran más elaboradas y con más bebida, la práctica de beber para marcar el fin de una vida era común en toda la sociedad medieval. En las aldeas, incluso las personas más simples organizaban eventos de luto que incluían el consumo de cerveza, vino e incluso hidromiel, como una forma de rendir un último tributo a aquellos que se habían ido. Estos rituales de bebida durante el luto no solo ayudaban a los vivos a lidiar con la pérdida, sino que también transmitían la creencia de que la muerte no era el fin, sino parte de un ciclo continuo, donde el espíritu del fallecido sería celebrado. Otro aspecto interesante de los rituales funerarios que involucraban alcohol era el uso de bebidas como una forma de conexión con el mundo espiritual. En muchas culturas medievales, se creía que las almas de los muertos necesitaban alimentos y bebidas para continuar su viaje en el más allá. El alcohol era, por lo tanto, una ofrenda, una manera de garantizar que el alma del fallecido tuviera el sustento necesario para viajar al más allá. Además, el acto de ofrecer una bebida al fallecido simbolizaba un último homenaje y una señal de respeto por su vida. La bebida, entonces, no solo aliviaba el sufrimiento de los vivos, sino que también se veía como una forma de garantizar el confort y el descanso del muerto en la otra vida. Los historiadores aún discuten el significado más profundo de estos rituales de luto. Algunos afirman que el alcohol en las ceremonias funerarias era simplemente una manera de aliviar el dolor y de marcar la pérdida de forma colectiva. Otros sugieren que, en una época donde la muerte era más constante y visible que hoy, estas prácticas alcohólicas ayudaban a lidiar con el miedo a la muerte y la incertidumbre de lo que ocurriría después de la vida. Al beber en nombre de los muertos, las personas afirmaban una especie de control sobre lo incontrolable, creando un espacio donde el alcohol funcionaba tanto como una bendición como un alivio. Aunque la muerte era un tema recurrente en las oraciones y celebraciones medievales, la manera de lidiar con ella variaba mucho de región a región y de clase a clase. Sin embargo, el consumo de alcohol como parte de los rituales de luto fue, sin duda, una práctica común en toda la sociedad medieval. Si estuvieras en un funeral medieval, se esperaría que participaras en la bebida, como una forma de mostrar respeto, y también de aliviar las tensiones emocionales de la ocasión. Pero más que eso, el alcohol durante los funerales era una afirmación de vida, una manera de celebrar la muerte no como un fin, sino como una continuidad de la existencia. Ahora, imagina que estás en una de estas ceremonias de luto, sintiendo la mezcla de tristeza y consuelo que viene con el vino. La bebida ayuda a suavizar la tristeza, a permitir que las personas compartan sus sentimientos e historias del fallecido, y a mantener el espíritu de comunidad encendido. El vino, en sus muchas formas, ofrece una manera de honrar a los muertos y afirmar que la vida sigue, que el ciclo continúa. El alcohol, por lo tanto, tenía un papel multifacético en la sociedad medieval, tanto en las celebraciones de la vida como en las de su inevitable pérdida. Aunque el consumo de bebida se asociaba muchas veces con el placer y la diversión, su uso en funerales y rituales de luto demuestra la complejidad de esta relación con el alcohol, que iba mucho más allá del placer mundano. Estaba inmerso en la vida espiritual, en la cura emocional y en el respeto por las tradiciones. El uso de alcohol en la Edad Media no se limitaba solo a la medicina.
los rituales religiosos o las reuniones sociales de aldeanos y nobles. También formaba parte de una de las grandes tradiciones de la época, las celebraciones de la vida y la muerte. El alcohol, en muchos casos, estaba vinculado a rituales funerarios y prácticas de luto, un aspecto de la vida medieval que a menudo se olvida. Para los medievalistas, el consumo de bebidas alcohólicas en las ceremonias de luto tenía un propósito simbólico profundo, ayudando a marcar la transición de la vida a la muerte y permitiendo que los vivos expresaran su lamento de manera más directa y, de alguna forma, más tolerada. Los funerales medievales eran eventos grandiosos, frecuentemente llenos de ceremonias religiosas y rituales de despedida. En muchos casos, esos rituales incluían el consumo de bebidas alcohólicas como una forma de honrar al fallecido y ayudar a los dolientes a lidiar con el dolor de la pérdida. Las familias que podían permitirse realizar grandes fiestas fúnebres ofrecían vino, cerveza e incluso hidromiel a sus invitados. No era solo una cuestión de entretenimiento o de celebración de la vida del fallecido. El alcohol también tenía un papel simbólico. Se creía que el alcohol ayudaba a aliviar la tristeza y suavizar la emoción asociada a la pérdida. Imagina que, como parte de un funeral medieval, te encuentras con amigos y familiares alrededor de una mesa llena de copas de vino y platos de comida. Las lágrimas y el lamento están presentes, pero la bebida ofrece un alivio temporal. Era una especie de cura emocional, un alivio del dolor a través de la socialización y del consuelo proporcionado por la bebida. La idea era que, al beber juntos, la comunidad expresaba su solidaridad, compartía el luto y al mismo tiempo ayudaba a suavizar los efectos del dolor y la tristeza. El alcohol, en este caso, actuaba como un bálsamo para el alma, proporcionando un espacio donde las personas podían reconectarse con la vida, incluso frente a la muerte. Esto se aplica tanto a los funerales de nobles como a los funerales de personas comunes. Aunque las ceremonias de los ricos eran más elaboradas y con más bebida, la práctica de beber para marcar el fin de una vida era común en toda la sociedad medieval. En las aldeas, incluso las personas más simples organizaban eventos de luto que incluían el consumo de cerveza, vino e incluso hidromiel, como una forma de dar un último tributo a aquellos que se han ido. Estos rituales de bebida durante el luto no solo ayudaban a los vivos a lidiar con la pérdida, sino que también transmitían la creencia de que la muerte no era el fin, sino parte de un ciclo continuo, donde el espíritu del fallecido sería celebrado. Otro aspecto interesante de los rituales funerarios que involucraban el alcohol era el uso de bebidas como una forma de conexión con el mundo espiritual. En muchas culturas medievales se creía que las almas de los muertos necesitaban alimentos y bebidas para continuar su viaje al más allá. El alcohol era, por lo tanto, una ofrenda, una manera de garantizar que el alma del fallecido tuviera el sustento necesario para viajar al más allá. Además, el acto de ofrecer una bebida al fallecido simbolizaba un último homenaje y una señal de respeto por su vida. La bebida, entonces, no solo aliviaba el sufrimiento de los vivos, sino que también se veía como una forma de garantizar el confort y descanso del muerto en la otra vida. Los historiadores aún discuten el significado más profundo de estos rituales de luto. Algunos afirman que el alcohol en las ceremonias funerarias era simplemente una manera de aliviar el dolor y de marcar la pérdida de manera colectiva. Otros sugieren que, en una época en la que la muerte era más constante y visible que hoy, estas prácticas alcohólicas ayudaban a lidiar con el miedo a la muerte y la incertidumbre de lo que ocurriría después de la vida. Al beber en nombre de los muertos, las personas afirmaban una especie de control sobre lo incontrolable, creando un espacio donde el alcohol funcionaba tanto como una bendición como un alivio. Aunque la muerte era un tema recurrente en las oraciones y celebraciones medievales, la forma de lidiar con ella variaba mucho de región a región y de clase a clase. Sin embargo, el consumo de alcohol como parte de los rituales de luto fue, sin duda,
una práctica común en toda la sociedad medieval. Si estuvieras en un funeral medieval, se esperaría que participaras en la bebida, como una forma de mostrar respeto y también de aliviar las tensiones emocionales de la ocasión. Pero más que eso, el alcohol durante los funerales era una afirmación de la vida, una manera de celebrar la muerte no como un fin, sino como una continuidad de la existencia. Ahora, imagina que estás en una de estas ceremonias de luto, sintiendo la mezcla de tristeza y consuelo que viene con el vino. La bebida ayuda a suavizar la tristeza, a permitir que las personas compartan sus sentimientos e historias del fallecido y a mantener el espíritu de comunidad encendido. El vino, en sus muchas formas, ofrece una manera de honrar a los muertos y afirmar que la vida sigue, que el ciclo continúa. El alcohol, por lo tanto, tenía un papel multifacético en la sociedad medieval, tanto en las celebraciones de la vida como en las de su inevitable pérdida. Aunque el consumo de bebidas se asociaba muchas veces con el placer y la diversión, su uso en funerales y rituales de luto demuestra la complejidad de esta relación con el alcohol, que iba mucho más allá del placer mundano. Estaba inmerso en la vida espiritual, en la cura emocional y en el respeto por las tradiciones. Ahora que hemos explorado cómo el alcohol estaba inmerso en la vida cotidiana medieval, incluidos los aspectos sociales, espirituales e incluso legales, es interesante ver cómo el consumo de bebidas alcohólicas también estaba profundamente arraigado en las leyes y prácticas de control social. A medida que el consumo de alcohol aumentaba en popularidad, surgieron intentos para regular su uso, principalmente por parte de las autoridades que intentaban mantener el orden y controlar las consecuencias que el exceso de bebida podría generar. ¿Sabías que, aunque la bebida era común y ampliamente aceptada, hubo momentos en que el consumo excesivo de alcohol se convirtió en un verdadero problema para las autoridades? El abuso de alcohol en las tabernas, en las fiestas e incluso en los campos de batalla era una cuestión constante. Las peleas, los desacuerdos y los daños causados por una noche de borrachera comenzaron a llamar la atención de la Iglesia y del Estado, que empezaron a intentar regular el consumo de bebidas alcohólicas. Pero, como en cualquier sociedad donde la diversión y el placer están al alcance de todos, las leyes no siempre lograban controlar el comportamiento de las personas. La Iglesia, con su poder moral y social, tuvo un papel importante en el intento de controlar el consumo de alcohol. Los líderes religiosos, en un esfuerzo por evitar que los fieles cayeran en el pecado de la embriaguez, establecieron reglas y orientaciones sobre el consumo de vino, especialmente durante el período de Cuaresma. Durante este tiempo, la Iglesia exigía ayuno y abstención de ciertos alimentos y bebidas. El vino, siendo una bebida esencial para la celebración de la Eucaristía, tenía un lugar especial en las prácticas religiosas. Sin embargo, fuera de los servicios religiosos, la Iglesia trataba de promover la moderación en el consumo, advirtiendo a los fieles sobre el peligro de la embriaguez excesiva, que podría llevar a comportamientos inmorales y pecaminosos. En la Inglaterra medieval, por ejemplo, existían leyes que regulaban la cantidad de cerveza y vino que las tabernas podían vender por vez. Estas leyes no solo buscaban garantizar que la bebida fuera de buena calidad, sino también evitar que la población se embriagara en exceso, lo que podría resultar en comportamientos violentos y desordenados. Aunque las leyes se implementaron con buenas intenciones, no siempre fueron eficaces. Después de todo, la bebida estaba profundamente arraigada en la vida social y económica de la época, y los intentos de restringir su consumo enfrentaban resistencia, tanto de los comerciantes como de la población. Pero el consumo excesivo de alcohol también era un problema para la nobleza. Cuando la nobleza medieval se reunía en grandes banquetes, no era raro que el vino y el hidromiel fluyeran libremente, a menudo llevando a escenas de comportamiento descontrolado. Nobles, caballeros e incluso monarcas, al consumir en grandes cantidades, podían ser víctimas del alcohol, igual que cualquier plebeyo. Los historiadores señalan que las disputas de poder entre las familias de la nobleza
A menudo involucraban el consumo excesivo de bebida e incluso asesinatos y traiciones fueron atribuidos a la pérdida de control ocasionada por la embriaguez. Aún así, las leyes que regulaban el alcohol no siempre eran claras ni eficaces. En muchos lugares, las autoridades locales trataban de controlar las tabernas basándose en normas vagas o arbitrarias, lo que significaba que, mientras algunos lugares enfrentaban severas penalidades por permitir el consumo excesivo, otros estaban prácticamente fuera del alcance de la ley. Además, las tabernas a menudo se convertían en puntos de resistencia contra tales regulaciones. Si fueras un tabernero medieval, probablemente sabrías que la venta de bebida alcohólica era esencial para tu supervivencia, y la fiscalización de las autoridades podría evitarse fácilmente con algún soborno o manipulación. Lo que se observa entonces es una sociedad que luchaba por equilibrar los placeres de la bebida con las consecuencias del consumo desenfrenado. El alcohol era una parte intrínseca de la vida medieval, ya fuera como remedio, ritual o simple placer social. Sin embargo, como cualquier sociedad moderna sabe, el abuso de sustancias puede traer problemas graves y las autoridades medievales no estaban exentas de este hecho. El alcohol era visto con una mezcla de respeto y precaución, esencial para la vida cotidiana, pero igualmente capaz de traer caos y desorden. Como participante de la vida medieval, notarías los intentos constantes de equilibrar la moderación con el placer. Por un lado, estaban las estrictas reglas religiosas que intentaban contener los excesos y promover un comportamiento más recatado. Por otro lado, estaban las prácticas sociales, donde la bebida siempre estaba presente como un elemento que unía a las personas, permitiendo la comunicación e incluso la resolución de problemas, pero también trayendo el riesgo de exacerbar conflictos. Además, las tabernas, donde los plebeyos podían reunirse, frecuentemente estaban sujetas a inspecciones y multas, que podrían aplicarse si los propietarios eran considerados responsables de crear un ambiente desordenado. Si estuvieras en una de estas tabernas, podrías ser abordado por un guardia local que, preocupado por el consumo excesivo de bebida, podría exigir que te sacaran del lugar o incluso multarte. Por otro lado, en otros casos, podría ser el propio tabernero quien, astuto y conocedor de los sistemas locales de fiscalización, pagaría pequeñas tasas para garantizar que la bebida fluyera libremente y sin interrupciones. Aunque las leyes y regulaciones trataban de crear un ambiente de control y moderación, el consumo de alcohol en la Edad Media nunca fue completamente domado. La relación de las personas con la bebida era compleja, llena de contradicciones y paradojas. Era una parte esencial de la vida social y espiritual, pero también uno de los mayores desafíos enfrentados por las autoridades y la Iglesia. El alcohol en la Edad Media no era solo una cuestión de placer, sino una cuestión de orden social, moral y político, algo que influenciaba y moldeaba la sociedad medieval de formas profundas. Ahora que hemos explorado el impacto cultural, social e incluso político del alcohol en la Edad Media, vamos a centrarnos en un aspecto a menudo olvidado: el efecto del alcohol en la salud de los medievalistas. Aunque el alcohol era considerado una panacea en muchos casos, ofreciendo alivio para dolores físicos e incluso angustia mental, su relación con la salud tampoco estaba exenta de complicaciones. De hecho, la forma en que los medievalistas lidiaban con el consumo excesivo de alcohol refleja las limitaciones del conocimiento médico de la época y el precio que la sociedad pagaba por sus excesos. Cuando piensas en la salud medieval, probablemente imaginas que estaba llena de misterios y tratamientos cuestionables. La ciencia médica de la Edad Media aún estaba lejos de comprender completamente los impactos a largo plazo del alcohol en el cuerpo humano. En ese tiempo, las enfermedades eran frecuentemente tratadas con base en supersticiones, hierbas y remedios que podían ser tan eficaces como perjudiciales. El alcohol, particularmente el vino y la cerveza, era considerado esencial para la salud,
pero no como lo imaginas hoy. Era más una forma de preservación e incluso una forma de purificación del cuerpo que una práctica de ocio. El vino, por ejemplo, era un remedio común prescrito por médicos para una variedad de quejas, desde problemas digestivos hasta inflamaciones y dolores. Se creía que podría ayudar a equilibrar los humores del cuerpo, una idea ampliamente aceptada por la medicina medieval, que se basaba en la teoría de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. De acuerdo con esta teoría, el desequilibrio de cualquiera de estos humores resultaría en enfermedades. El vino, especialmente el tinto, era visto como una manera de restaurar ese equilibrio, promoviendo una especie de purificación del cuerpo. Para el medievalista común, el consumo diario de vino o cerveza era, por lo tanto, una forma de mantenerse saludable e incluso proteger al cuerpo de enfermedades. Pero no todo el alcohol de la Edad Media era tan benigno. Las personas de la época también consumían bebidas alcohólicas más fuertes, como aguardiente y otros destilados primitivos. Aunque estos tipos de bebidas eran más potentes, el concepto de exceso aún no era bien comprendido. El consumo de estas bebidas era, a menudo, acompañado de una total falta de conciencia sobre los efectos a largo plazo en el hígado, el cerebro y otros órganos vitales. Si estuvieras participando en una fiesta medieval, por ejemplo, podrías consumir fácilmente una cantidad considerable de alcohol sin considerar las consecuencias para tu salud, ya que la nocividad del consumo excesivo era un concepto poco claro para los médicos de la época. Además, el alcohol era frecuentemente utilizado para curar resfriados, gripe y otras enfermedades menores. Sin embargo, lo que tal vez no sepas es que, frecuentemente, estos tratamientos incluían mezclas de alcohol con hierbas que podían ser mucho más potentes que los simples vinos o cervezas de la época. El problema es que, la mayoría de las veces, la dosis era una cuestión de prueba y error, y la falta de control sobre la cantidad de alcohol consumido podría llevar a daños en el cuerpo. Por ejemplo, si estuvieras tomando una infusión de vino con ajo y otras hierbas, podría ser una buena solución para aliviar síntomas, pero también podría, sin querer, perjudicar tu sistema digestivo o causar otros efectos secundarios desagradables. A medida que el tiempo pasaba, los médicos medievales comenzaron a percatarse de que el alcohol tenía un efecto de depresión en el cuerpo, pero aún así continuaron usándolo como tratamiento para aliviar el dolor y mejorar la salud en general. No es de extrañar que muchos relatos históricos indiquen que los médicos de la época recomendaban una dosis diaria de vino o cerveza para mantener el cuerpo saludable. De hecho, muchos medievalistas rara vez tenían acceso a agua potable limpia, por lo que la bebida alcohólica se convirtió en una solución para muchos problemas de salud, ya que la fermentación y el proceso de destilación mataban las bacterias presentes en el agua. Sin embargo, el consumo excesivo de alcohol comenzaba a mostrar consecuencias graves, especialmente en las clases bajas. Las tabernas, por ejemplo, se convertían en lugares de excesos, donde las peleas y los comportamientos desordenados eran frecuentemente asociados con la ingestión irresponsable de bebida. Las condiciones de vida, junto con el consumo de alcohol, probablemente contribuían a la alta mortalidad de la época, especialmente entre las clases más pobres. Las enfermedades hepáticas y las complicaciones relacionadas con el alcohol eran un problema creciente, pero la gente no tenía el conocimiento necesario para lidiar con esto, ya que la medicina aún estaba en sus primeras etapas de comprensión. La salud mental también sufría las consecuencias del abuso de alcohol. Aunque el concepto de salud mental no se desarrollaba como lo es hoy, muchos medievalistas experimentaban lo que llamarían melancolía, que hoy podríamos identificar como depresión. El alcohol era visto por algunos como una forma de aliviar esos estados de ánimo. En la práctica, el consumo excesivo ayudaba a embotar los sentidos y suavizar las emociones, pero no curaba los problemas subyacentes. Así,
lo que parecía ser una solución temporal podía empeorar la salud mental de las personas, haciendo que el ciclo de dependencia fuera cada vez más difícil de romper. Te estarás preguntando ahora, ¿cómo sería vivir en esa época, sabiendo que la bebida formaba parte del cotidiano, pero sin conocer los impactos reales que tenía en la salud? La respuesta es que el alcohol, incluso siendo considerado un remedio y una parte integral de la vida social, estaba lejos de ser inofensivo. Si estuvieras viviendo en esa época, probablemente estarías inmerso en la creencia de que la bebida no solo era segura, sino esencial. El consumo moderado podría mantener la salud, pero sin la ciencia necesaria, el abuso de alcohol sería solo una cuestión de tiempo, hasta que los problemas aparecieran. Ahora que hemos explorado el impacto cultural, social e incluso político del alcohol en la Edad Media, es hora de centrarnos en un aspecto a menudo olvidado: el efecto del alcohol en la salud de los medievalistas. Aunque el alcohol era considerado una panacea en muchos casos, ofreciendo alivio para dolores físicos e incluso angustia mental, su relación con la salud también tenía complicaciones. De hecho, la forma en que los medievalistas lidiaban con el consumo excesivo de alcohol refleja las limitaciones del conocimiento médico de la época y el precio que la sociedad pagaba por sus excesos. Cuando piensas en la salud medieval, probablemente imaginas que estaba llena de misterios y tratamientos cuestionables. La ciencia médica de la Edad Media aún estaba lejos de comprender completamente los impactos a largo plazo del alcohol en el cuerpo humano. En ese tiempo, las enfermedades eran frecuentemente tratadas con supersticiones, hierbas y remedios que podían ser tan efectivos como perjudiciales. El alcohol, particularmente el vino y la cerveza, era considerado esencial para la salud, pero no como lo imaginas hoy. Era más una forma de preservación e incluso una forma de purificación del cuerpo que una práctica de ocio. El vino, por ejemplo, era un remedio común prescrito por médicos para una variedad de quejas, desde problemas digestivos hasta inflamaciones y dolores. Se creía que podía ayudar a equilibrar los humores del cuerpo, una idea ampliamente aceptada por la medicina medieval, que se basaba en la teoría de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. De acuerdo con esta teoría, el desequilibrio de cualquiera de estos humores resultaría en enfermedades. El vino, especialmente el tinto, era visto como una manera de restaurar ese equilibrio, promoviendo una especie de purificación del cuerpo. Para el medievalista común, el consumo diario de vino o cerveza era, por lo tanto, una forma de mantenerse saludable e incluso proteger al cuerpo de enfermedades. Pero no todo el alcohol de la Edad Media era tan benigno. Las personas de la época también consumían bebidas alcohólicas más fuertes, como aguardiente y otros destilados primitivos. Aunque estos tipos de bebidas eran más potentes, el concepto de exceso aún no era bien comprendido. El consumo de estas bebidas era a menudo acompañado de una total falta de conciencia sobre los efectos a largo plazo en el hígado, el cerebro y otros órganos vitales. Si estuvieras participando en una fiesta medieval, por ejemplo, podrías consumir fácilmente una cantidad considerable de alcohol sin considerar las consecuencias para tu salud, ya que la nocividad del consumo excesivo era un concepto poco claro para los médicos de la época. Además, el alcohol era frecuentemente utilizado para curar resfriados, gripe y otras enfermedades menores. Sin embargo, lo que tal vez no sepas es que frecuentemente estos tratamientos incluían mezclas de alcohol con hierbas que podían ser mucho más potentes que los simples vinos o cervezas de la época. El problema es que la mayoría de las veces la dosis era una cuestión de prueba y error, y la falta de control sobre la cantidad de alcohol consumido podría llevar a daños en el cuerpo. Por ejemplo, si estuvieras tomando una infusión de vino con ajo y otras hierbas, podría ser una buena solución para aliviar síntomas, pero también podría, sin querer, perjudicar tu sistema digestivo
o causar otros efectos secundarios desagradables. A medida que el tiempo pasaba, los médicos medievales comenzaron a percatarse de que el alcohol tenía un efecto de depresión en el cuerpo, pero aún así continuaron usándolo como tratamiento para aliviar el dolor y mejorar la salud en general. No es de extrañar que muchos relatos históricos indiquen que los médicos de la época recomendaban una dosis diaria de vino o cerveza para mantener el cuerpo saludable. De hecho, muchos medievalistas rara vez tenían acceso a agua potable limpia, por lo que la bebida alcohólica se convirtió en una solución para muchos problemas de salud, ya que la fermentación y el proceso de destilación mataban las bacterias presentes en el agua. Sin embargo, el consumo excesivo de alcohol comenzaba a mostrar consecuencias graves, especialmente en las clases bajas. Las tabernas, por ejemplo, se convertían en lugares de excesos, donde las peleas y los comportamientos desordenados eran frecuentemente asociados con la ingestión irresponsable de bebida. Las condiciones de vida, junto con el consumo de alcohol, probablemente contribuían a la alta mortalidad de la época, especialmente entre las clases más pobres. Las enfermedades hepáticas y las complicaciones relacionadas con el alcohol eran un problema creciente, pero la gente no tenía el conocimiento necesario para lidiar con esto, ya que la medicina aún estaba en sus primeras etapas de comprensión. La salud mental también sufría las consecuencias del abuso de alcohol. Aunque el concepto de salud mental no se desarrollaba como lo es hoy, muchos medievalistas experimentaban lo que llamarían melancolía, que hoy podríamos identificar como depresión. El alcohol era visto por algunos como una forma de aliviar esos estados de ánimo. En la práctica, el consumo excesivo ayudaba a embotar los sentidos y suavizar las emociones, pero no curaba los problemas subyacentes. Así, lo que parecía ser una solución temporal podía empeorar la salud mental de las personas, haciendo que el ciclo de dependencia fuera cada vez más difícil de romper. Te estarás preguntando ahora, ¿cómo sería vivir en esa época sabiendo que la bebida formaba parte del cotidiano, pero sin conocer los impactos reales que tenía en la salud? La respuesta es que el alcohol, incluso siendo considerado un remedio y una parte integral de la vida social, estaba lejos de ser inofensivo. Si estuvieras viviendo en esa época, probablemente estarías inmerso en la creencia de que la bebida no solo era segura, sino esencial. El consumo moderado podría mantener la salud, pero sin la ciencia necesaria, el abuso de alcohol sería solo una cuestión de tiempo hasta que los problemas aparecieran. A lo largo de nuestra jornada por la Edad Media y su relación con el alcohol, ya hemos visto cómo el consumo de bebidas alcohólicas afectaba la salud, la vida social y las leyes. Ahora, vamos a explorar un aspecto final y fascinante: el impacto de la llegada del Renacimiento y los cambios culturales y sociales que afectaron el consumo de alcohol en la transición hacia la modernidad. El período medieval se caracterizó por la convivencia con la bebida de una manera casi integral, pero con el surgimiento del Renacimiento, nuevos valores, conocimientos y prácticas empezaron a desafiar la forma en que las personas veían el alcohol y su papel en la sociedad. Si estuvieras en la transición entre la Edad Media y el Renacimiento, notarías que el consumo de alcohol, que antes era una parte incuestionable de la vida cotidiana, comenzaba a ser reconsiderado, especialmente por los intelectuales y reformadores de la época. El Renacimiento trajo consigo un resurgimiento del interés por el conocimiento científico, el arte y la cultura clásica, lo que influyó en la forma en que las personas pensaban sobre los aspectos más básicos de la vida, incluida la alimentación y, por supuesto, el consumo de bebidas alcohólicas. Históricamente, el Renacimiento se marcó por el desarrollo de nuevas ideas sobre la salud y la medicina, con un enfoque mayor en la observación científica y la razón, en oposición a las creencias medievales basadas en supersticiones. El impacto de esto en el consumo de alcohol fue significativo.
ya que el conocimiento más profundo sobre el cuerpo humano y los efectos de las sustancias químicas llevó a una mayor comprensión de los daños causados por el consumo excesivo de alcohol. Científicos y médicos empezaron a explorar los efectos del alcohol en el cuerpo de manera más crítica, estableciendo la diferencia entre el uso medicinal del vino y los riesgos de la embriaguez excesiva. En la sociedad medieval, las personas rara vez reflexionaban sobre los daños a largo plazo que el alcohol podría causar. El consumo excesivo de bebidas, muchas veces sin los cuidados que tenemos hoy, llevaba a un ciclo continuo de abuso, pero también a poco cuestionamiento sobre sus consecuencias. Ya con el surgimiento de una nueva visión del mundo, con el enfoque en los principios de la razón y el humanismo, el consumo de alcohol comenzó a ser más cuestionado. Los médicos renacentistas empezaron a preocuparse por los efectos del alcohol en el hígado, la mente y el comportamiento, algo que, aunque conocido por algunos, aún no se discutía ampliamente ni se consideraba un problema en las prácticas medievales. Este cambio en la visión sobre el alcohol también afectó las actitudes sociales. La nobleza y los miembros de la Iglesia, que durante mucho tiempo habían disfrutado del vino y el hidromiel como símbolo de estatus y virtud, comenzaron a ser más cautelosos con respecto al consumo. A partir del Renacimiento, comenzó a surgir un énfasis nuevo en el autocontrol y la moralidad personal. Aunque el vino aún era valorado en ciertos contextos sociales, como en las ceremonias religiosas, los excesivos banquetes empezaron a ser vistos con más escepticismo. Los excesos que habían sido aceptados en las fiestas medievales comenzaron a ser cuestionados, con la idea de que el abuso de bebidas debía ser evitado para preservar la dignidad y el control social. Para las clases más bajas, el Renacimiento trajo cambios más sutiles. Aunque las tabernas seguían existiendo y el consumo de bebidas alcohólicas continuaba siendo una parte importante de la vida social, las ideas más racionalistas empezaron a infiltrarse en las prácticas cotidianas. La Iglesia, que ya había mostrado sus reservas respecto al consumo de alcohol, ahora se aliaba con el movimiento renacentista en su condena a la embriaguez. Ya no se toleraba con la misma libertad y la bebida se asociaba cada vez más con comportamientos negativos, como violencia e inmoralidad. Al mismo tiempo, los efectos de la bebida en la salud comenzaron a ser más ampliamente reconocidos, con un número creciente de reformadores y médicos abogando por el consumo moderado. Tú, como persona viviendo en este periodo de transición, comenzarías a notar que la forma en que las personas se relacionaban con el alcohol estaba cambiando. Aquellas fiestas medievales, donde el alcohol fluía libremente y todos bebían sin restricciones, empezaban a dar paso a reuniones más comedidas y centradas en la socialización, la reflexión y el placer moderado. Aunque la bebida continuaba teniendo un lugar en la sociedad, la idea de consumirla en exceso comenzaba a ser vista como imprudente y hasta destructiva. El surgimiento del método científico y el crecimiento del racionalismo durante el Renacimiento también llevaron al surgimiento de nuevos enfoques sobre salud pública e higiene. Las preocupaciones por la pureza de los alimentos y las bebidas, que habían sido escasas durante la Edad Media, ahora comenzaron a ser más reguladas. El vino y la cerveza se producían con más cuidado y las prácticas de producción de bebidas alcohólicas comenzaron a profesionalizarse. Los productos se volvieron más seguros para el consumo y la producción de alcohol comenzó a ser regulada, con un enfoque en la calidad y la moderación. El impacto cultural del Renacimiento también se refleja en el arte y la literatura. Las representaciones del alcohol en las obras de artistas renacentistas y escritores eran muchas veces más sutiles, con un énfasis en el comportamiento humano y las consecuencias del exceso. Los banquetes, que eran tan comunes en las obras de la Edad Media, empezaron a ser representados de manera más crítica como un símbolo de decadencia
o excesos que podrían llevar a la destrucción. Si fueras un artista o escritor del Renacimiento, podrías usar la bebida como una metáfora para la perdición y la moralidad, en contraste con la visión más irrestricta que predominaba en el período medieval. Pero para muchos, el Renacimiento no significaba una abstención total del alcohol. Por el contrario, representaba un cambio en la manera de consumir. Las nuevas ideas sobre el cuerpo humano, la salud y la moralidad influyeron en la sociedad para ver el alcohol de manera diferente, no más como una solución para todos los problemas de la vida, sino como una práctica que debería ser disfrutada con conciencia y moderación. A lo largo de nuestra jornada por la Edad Media y su relación con el alcohol, ya hemos visto cómo el consumo de bebidas alcohólicas afectaba la salud, la vida social y las leyes. Ahora, vamos a explorar un aspecto final y fascinante: el impacto de la llegada del Renacimiento y los cambios culturales y sociales que afectaron el consumo de alcohol en la transición hacia la modernidad. El período medieval se caracterizó por la convivencia con la bebida de manera casi integral, pero con el surgimiento del Renacimiento, nuevos valores, conocimientos y prácticas comenzaron a desafiar la forma en que las personas veían el alcohol y su papel en la sociedad. Si estuvieras en la transición entre la Edad Media y el Renacimiento, notarías que el consumo de alcohol, que antes era una parte incuestionable de la vida cotidiana, comenzaba a ser reconsiderado, especialmente por los intelectuales y reformadores de la época. El Renacimiento trajo consigo un resurgimiento del interés por el conocimiento científico, el arte y la cultura clásica, lo que influyó en la forma en que las personas pensaban sobre los aspectos más básicos de la vida, incluida la alimentación y, por supuesto, el consumo de bebidas alcohólicas. Históricamente, el Renacimiento se marcó por el desarrollo de nuevas ideas sobre la salud y la medicina, con un enfoque mayor en la observación científica y la razón, en oposición a las creencias medievales basadas en supersticiones. El impacto de esto en el consumo de alcohol fue significativo, ya que el conocimiento más profundo sobre el cuerpo humano y los efectos de las sustancias químicas llevó a una mayor comprensión de los daños causados por el consumo excesivo de alcohol. Científicos y médicos empezaron a explorar los efectos del alcohol en el cuerpo de manera más crítica, estableciendo la diferencia entre el uso medicinal del vino y los riesgos de la embriaguez excesiva. En la sociedad medieval, las personas rara vez reflexionaban sobre los daños a largo plazo que el alcohol podría causar. El consumo excesivo de bebidas, muchas veces sin los cuidados que tenemos hoy, llevaba a un ciclo continuo de abuso, pero también a poco cuestionamiento sobre sus consecuencias. Ya con el surgimiento de una nueva visión del mundo, con el enfoque en los principios de la razón y el humanismo, el consumo de alcohol comenzó a ser más cuestionado. Los médicos renacentistas empezaron a preocuparse por los efectos del alcohol en el hígado, la mente y el comportamiento, algo que, aunque conocido por algunos, aún no se discutía ampliamente ni se consideraba un problema en las prácticas medievales. Este cambio en la visión sobre el alcohol también afectó las actitudes sociales. La nobleza y los miembros de la Iglesia, que durante mucho tiempo habían disfrutado del vino y el hidromiel como símbolo de estatus y virtud, comenzaron a ser más cautelosos con respecto al consumo. A partir del Renacimiento, comenzó a surgir un énfasis nuevo en el autocontrol y la moralidad personal. Aunque el vino aún era valorado en ciertos contextos sociales, como en las ceremonias religiosas, los excesivos banquetes empezaron a ser vistos con más escepticismo. Los excesos que habían sido aceptados en las fiestas medievales comenzaron a ser cuestionados, con la idea de que el abuso de bebidas debía ser evitado para preservar la dignidad y el control social. Para las clases más bajas, el Renacimiento trajo cambios más sutiles, aunque las tabernas seguían existiendo
y el consumo de bebidas alcohólicas continuaba siendo una parte importante de la vida social, las ideas más racionalistas empezaron a infiltrarse en las prácticas cotidianas. La Iglesia, que ya había mostrado sus reservas respecto al consumo de alcohol, ahora se aliaba con el movimiento renacentista en su condena a la embriaguez. Ya no se toleraba con la misma libertad, y la bebida se asociaba cada vez más con comportamientos negativos como violencia e inmoralidad. Al mismo tiempo, los efectos de la bebida en la salud comenzaron a ser más ampliamente reconocidos, con un número creciente de reformadores y médicos abogando por el consumo moderado. Tú, como persona viviendo en este periodo de transición, comenzarías a notar que la forma en que las personas se relacionaban con el alcohol estaba cambiando. Aquellas fiestas medievales, donde el alcohol fluía libremente y todos bebían sin restricciones, empezaban a dar paso a reuniones más comedidas y centradas en la socialización, la reflexión y el placer moderado. Aunque la bebida continuaba teniendo un lugar en la sociedad, la idea de consumirla en exceso comenzaba a ser vista como imprudente y hasta destructiva. El surgimiento del método científico y el crecimiento del racionalismo durante el Renacimiento también llevaron al surgimiento de nuevos enfoques sobre salud pública e higiene. Las preocupaciones por la pureza de los alimentos y las bebidas, que habían sido escasas durante la Edad Media, ahora comenzaron a ser más reguladas. El vino y la cerveza se producían con más cuidado, y las prácticas de producción de bebidas alcohólicas comenzaron a profesionalizarse. Los productos se volvieron más seguros para el consumo, y la producción de alcohol comenzó a ser regulada con un enfoque en la calidad y la moderación. El impacto cultural del Renacimiento también se refleja en el arte y la literatura. Las representaciones del alcohol en las obras de artistas renacentistas y escritores eran muchas veces más sutiles, con un énfasis en el comportamiento humano y las consecuencias del exceso. Los banquetes, que eran tan comunes en las obras de la Edad Media, empezaron a ser representados de manera más crítica, como un símbolo de decadencia o excesos que podrían llevar a la destrucción. Si fueras un artista o escritor del Renacimiento, podrías usar la bebida como una metáfora para la perdición y la moralidad, en contraste con la visión más irrestricta que predominaba en el período medieval. Pero para muchos, el Renacimiento no significaba una abstención total del alcohol. Por el contrario, representaba un cambio en la manera de consumir. Las nuevas ideas sobre el cuerpo humano, la salud y la moralidad influyeron en la sociedad para ver el alcohol de manera diferente. No más como una solución para todos los problemas de la vida, sino como una práctica que debería ser disfrutada con conciencia y moderación.